Hello amigos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar a cómo hacer la alemana. Y quédense hasta el final del video porque les tengo una gran sorpresa. Bueno, sin más que decir, comencemos. Este primer ejercicio es para la parte de la entrada en la alemana. Es muy importante extender completamente hacia el frente, tener una posición ahuecada en la parte de atrás y tener los brazos completamente rectos. Y en la parte de arriba hacer como un jalón de hombros simulando la alemana. Para este vas a poner un obstáculo de frente y vas a intentar tocarlo con las puntas de tus pies. Esto sirve para alargar la alemana lo más que se pueda, ya que si tú acortas el movimiento es mucho más difícil subirla. Un tip muy importante es que tus pies tienen que pasar casi rozando el piso, porque si tú los elevas mucho, esto es lo que va a pasar. Conclusión, va a ser imposible poner los pies cerca de la barra, que es lo que necesitas hacer. Otro error es que al final de la primera parte hagas un arco excesivo y hagas como un chicotazo, ahí tampoco vas a poder subir. También, si tú brincas y luego pones los pies en la barra y luego intentas alargar, va a ser imposible. Entonces, recordemos qué es lo que tienes que hacer. Brincar a la barra apretada, pies por el ras del piso, alargar lo más que puedas y puntas de los pies a la barra. Este es uno de los errores más comunes en la alemana. Tienes 3 segundos para identificarlo. El error es empezar con los pies muy elevados, luego intentar alargar y por eso tocar el piso. Esta es la receta perfecta para doblar los brazos y no poder subirla recta. Así que si no quieres que te quiten hasta 3 décimas por brazos doblados, no hagas esto. Para este ejercicio van a ocupar un slider o si no tienen pueden usar un trapo y sigue siendo para la extensión de la alemana porque por si no sabías se pueden quitar hasta 2 décimas por extensión insuficiente al final de la alemana. Este siguiente puede ser un tipo jueguito por si eres entrenador o entrenadora de a ver quién patea más lejos la esponja. Luego puedes seguir haciendo esta misma dinámica pero ahora trayendo los pies a la barra. Así como esta pero en vez de poner las puntas pones la planta del pie debajo de la barra. Este ejercicio es buenísimo para la última parte de la alemana. Te ayuda a aprender cómo jalar los hombros y hacer el pecho hacia adelante. Es muy importante hacerlo con los brazos rectos. Una variación de este ejercicio es hacer este movimiento. Impulsarte con las piernas y jalar los brazos lo más recto posible para luego hacer el pecho hacia adelante. Aquí vamos a hacer una pequeña simulación del ejercicio. Traer los pies hacia adelante y lo más rápido que se pueda hacer un abdominal hacia enfrente. Vamos a empezar desde cunita, pies al frente y abdominal rapidísimo. Es muy importante aquí también mantener los brazos rectos. Este ejercicio es muy parecido a uno que le llaman la técnica del pantalón. Si quieren saber cuál es, tengo otros videos de la alemana donde lo muestro. Otra cosa súper importante que no debemos olvidar es la preparación física. Y hay miles de ejercicios específicos que puedes hacer para este elemento. Aquí te muestro algunos ejemplos y si quieres un video específico nada más de la pura preparación física para la alemana, déjalo en los comentarios. Esto que van a ver normalmente al principio se hace con ayuda y luego que las gimnastas van avanzando ya lo pueden hacer solas. Y es uno de mis ejercicios favoritos para entender el movimiento de la alemana. Si quieres divertirte un rato o hacer un nuevo reto es intentar hacer el ejercicio pero metiendo una pierna por adentro de la barra. Es prácticamente una alemana, puede que sea un poquito más avanzada, aunque no, porque te puedes impulsar con la pierna para llegar hasta arriba. Yo creo que si juegas mucho con esto y logras hacer esta alemana, le vas a entender muchísimo más rápido a la alemana normal. Ahora veamos el ejercicio en cámara lenta. Ok, entonces quedamos que brinco apretada a la barra, pies al ras del piso, me alargo, subo los pies a la barra y jalo como en el ejercicio del botador. Ahora sí, el momento que todos hemos estado esperando, la sorpresa del final del video.